Muy buen martes en la ciudad de Jalapa. En este su programa Tardes de Ciencia. Estamos con la 16ª charla de este primer periodo que traemos para ustedes para este año 2021. Estaremos transmitiendo en vivo desde el Facebook de Sábados en la Ciencia y desde esta sala virtual. Les damos saludos la doctora Gladys Yáñez y un servidor Rodrigo López, quienes estaremos atendiendo las preguntas que nos vayan llegando. Gladys desde el Facebook y un servidor desde esta sala de Tardes de Ciencia. Para ver y escuchar correctamente la charla, les sugerimos que mantengan apagados sus cámaras, deben estar en rojo. Si ustedes quieren decirnos algo, por favor levanten la mano en el panel de participantes y con mucho gusto les daremos la voz o pueden dejarnos sus preguntas a través del chat. Después de la charla virtual, tendremos 5 minutos para hacer una pausa para la salud con personal del SAISUB, quienes nos apoyarán con esta dinámica tan importante hoy en día que estamos en nuestras casas y pasamos gran parte en tiempo en línea. Ahora nos vamos en directo con el doctor Ángel Trigo Landa, director general de investigaciones, quien hará la presentación de nuestros ponentes de hoy. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias. Gladys también, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Les saluda Ángel Trigos, director general de investigaciones de la Universidad Veracruzana. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en su programa Tardes de Ciencias, que como todo el mundo sabe, lo organiza la Universidad Veracruzana a través de la Dirección General de Investigaciones en conjunto con la Academia Mexicana de Ciencias. El tema del día de hoy es muy interesante porque trata del bienestar subjetivo para una vejez saludable. Y precisamente para ello nos acompañarán el doctor Enrique Hernández Gerson y la doctora Sandra Arely Saldaña Ibarra, ambos del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y quienes se encuentran con nosotros en la pantalla. Muy buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. El doctor Enrique Hernández Gerson es licenciado en Psicología, especialista en Salud Pública, maestro en Educación y con estudios de doctorado en Ciencias Sociales con énfasis en salud, articulista y ensayista con temas de representaciones sociales, envejecimiento y vejez. Por otro lado, la doctora Sandra Arely Saldaña Ibarra es licenciada en Pedagogía, maestra en Educación Superior y doctora en Investigación Educativa. Realiza investigación con temas de educación en salud, de programas me parezco ya a cierta política mexicana, ¿verdad? Intergeneracionales, articulista y ensayista. Además es profesora en ámbitos de educación superior. Doctor Enrique y doctora Arely, bienvenidos a su programa y estoy seguro que nos van a llenar de conocimientos muy interesantes sobre cómo enfrentarnos a esta tercera etapa de la vida llamada vejez. Muchas gracias y bienvenidos a su programa. Muchas gracias, Gracias. doctor. Muy Gracias. amable por su presentación. Bueno, efectivamente somos investigadores del Instituto de Salud Pública, estamos ubicados en Jalapa, Veracruz, en Luis Castellazo Ayala sin número, en la colonia industrial Ánimas, conocido aquí en Jalapa como el área, la zona donde están la mayoría de los institutos de investigación. El director del instituto es el doctor Roberto Centeno Cuevas y quien coordina el área de investigación es la doctora María Cristina Ortiz León. Entonces, efectivamente, vamos a charlar un poco con ustedes, donde vamos a resaltar algunos hallazgos de la investigación relacionado con este tema de envejecimiento y vejez. Antes que nada, bueno, el instituto tiene 3 líneas de investigación. La primera línea es análisis de la situación de salud y vigilancia epidemiológica. La segunda línea es biomedicina aplicada a la salud. Y la tercera, que es donde nosotros nos encontramos, es respuesta social organizada en promoción de la salud y atención de la salud pública. Presentamos entonces brevemente algunos hallazgos de la investigación que estamos haciendo desde finales de 2018 y es de una investigación más amplia que tiene varias etapas y que por ahora los hallazgos que vamos a presentar están correspondiendo a la población urbana y suburbana de Jalapa y su periferia. De tal manera que seguramente
cuando estemos en población rural o población indígena y otros grupos etarios de personas adultas mayores, seguramente se irá reconstruyendo este patrón de hallazgos que hemos encontrado que hemos hallado hasta estos momentos. Y qué mejor este tema de vejez saludable, pues ahora, como ustedes tienen conocimiento, se celebra el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Entonces, pensamos que un mensaje en términos positivos puede contribuir a que todos nosotros nos demos cuenta de la relevancia de este grupo poblacional que ya adquirió y sigue adquiriendo y será relevante para los siguientes años. El enfoque de la investigación pues está focalizada en las personas y la audiencia ya podrá darse cuenta pues que es un tipo de indagación que se centra en las personas y por lo tanto resaltamos los escenarios en los que están construyendo sus vidas. Les agradecemos a todas y a todos nuestros entrevistados que nos han brindado testimonios, que nos han apoyado a conocer un poquito más aquello que era de alguna manera invisible para nosotros y para el gran grupo de personas que conocemos. Pero como la diapositiva que está ahorita presente tiene un subtítulo abajo que dice el viaje, es que realmente pensamos que la indagación debía llamarse así el viaje. Porque pues resulta que ha sido una excursión de parte de la travesía del envejecimiento a la vejez, no solamente en términos de indagación, sino en términos de las cuestiones de que se ha vivido. Entonces, sin más, también hemos trabajado en promiscuidad con varias disciplinas, la biología, la antropología, la psicología, desde luego la salud pública, la filosofía, la demografía, entre otras. De tal manera que esta modesta presentación solamente va a comprender algunos de los datos que hemos recabado en el transcurso de estos meses que estamos realizando y que ustedes saben, en marzo del 2020 suspendimos nuestros contactos cara a cara. Estamos haciendo un trabajo virtual de tal manera que hemos tratado de darle continuidad en tener esas cápsulas. Esas son algunas de las cosas que de entrada que podemos mencionar sobre el tema que vamos a tratar. Algunas de las razones que tienen que ver además con este tipo de tema, me pasa la siguiente vez, por favor. Algunas de las razones para poder investigar este tema tienen que ver con la mirada de la salud pública. Después veremos algo sobre la construcción de las representaciones sociales. Y finalmente veremos algunos puntos básicos sobre las personas mayores y los procesos subjetivos de bienestar. Y esperamos que los datos nos ayuden a dar facilidades para que este grupo etario pueda vivir en interacción con nosotros sin que sufra ninguna situación de maltrato o discriminación, porque sin querer, al tiempo que platicamos con las personas, también nos enteramos, ¿no? A través de las confidencias o a través de observar cosas, los estilos de vida que están pasando. Y finalmente, lo que dice la frase final, lo que ahora somos es el resultado de las decisiones tomadas ayer. Mañana seremos lo que deseamos hoy.
De todas maneras, que, mira, les voy a presentar solamente una o dos gráficas, ¿no? Que habla de la relevancia para la salud pública respecto de los adultos. Vean ustedes esta imagen que están viendo, y ahí verán ustedes barras de color azul que corresponden al año 2006 y barras de color amarillo dorado que corresponden a las proyecciones a 2050. Y abajo de las barras, pues están las diferentes regiones en el mundo. Y ustedes pueden ver claramente a simple vista que la población para el 2050 casi en promedio se va a duplicar en cada una de las regiones. Por ejemplo, ustedes pueden ver la región de Asia, que en el 2006 el 9% de su población eran personas adultas mayores. Sin embargo, para el 2050 lo será el 24%. Y así podemos ver Europa, que ya de por sí está considerada como una población envejecida con el 2006 con el 21% y para el 2050 el 34%. Y así vemos también América Latina y la región del Caribe, lo vemos en América del Norte y en Oceanía. Esos son algunos de los datos que nos marcan en términos del panorama mundial y que nos están mandando el mensaje de que el asunto de la vejez, de la presencia de los adultos mayores, es un asunto irreversible y que en corto tiempo estaremos viviendo con un gran sector de población adulta mayor e incluso se habla de que habrá más adultos mayores que menores de 15 años. Vean ustedes lo que se refiere a México. No, simplemente las otras pirámides poblacionales, vean, de 1950 y tiene una proyección al 2050. Y nos vamos a centrar en el 2025 y 2050. Y ahí claramente se ve que la base se vuelve más delgada y crece en la parte media y en la parte alta. Y eso significa lo que ya hemos comentado, que buena parte de la población tiende a incrementarse en términos de las personas adultas mayores. De tal manera que hemos entrado, digamos, a un periodo de crecimiento acelerado de las personas adultas mayores. Ya se había observado esta situación, pero recientemente, yo diría casi 60, 70 años, le hemos prestado verdadera atención a ese fenómeno de todo tipo que está ocurriendo. Y que las políticas y los organismos internacionales están haciendo énfasis que debemos prestar atención debida, pues se considera que si una meta no es alcanzada para todos, no se puede considerar realizada. Y simplemente para terminar con un poco de la numeralia, el censo 2020, no, la anterior, por favor. El censo 2020 reporta que somos un poco más de 126 millones de habitantes y de ellos el 12.5% son personas adultas mayores, que quiere decir que son casi 16 millones de edad. Y simplemente para completar, las entidades más pobladas son el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Puebla. Y solamente un dato más para esta parte de la numeralia. Me pasa la siguiente, Abril. Bueno, aquí observamos en esta figura también pues que la vejez es fundamentalmente femenina, de tal manera que se ven las diferencias entre hombres y mujeres a partir de principalmente a partir de los 60 años, que es el tema de nuestra investigación. Pero además, si les agregamos algunas cosas más sobre mortalidad, sobre movilidad, pues veremos que muchas causas de la mortalidad que ocurre de los 60 años en adelante, la mortalidad postproductiva, casi sus factores asociados ocurren mucho antes de la edad de cumplimiento.
Y ni se diga lo que hemos vivido a partir de la pandemia y cómo este grupo de personas adultas mayores ha representado un buen porcentaje de las disfunciones que han ocurrido en el tiempo. Pero pásame a la siguiente, por favor, Arely. Pero antes les queremos pedir que en su mente, o si están con algún compañero o compañera, o están platicando con alguien, traten de mentalmente de contestar estas preguntas a través del diálogo, y daremos unos segundos para que ustedes las puedan responder. Sí, la primera pregunta: ¿cómo se imagina a un viejo viejo? ¿Cómo se imagina a un anciano anciano? ¿Cómo se imagina a un adulto mayor en plenitud? ¿Cómo se imagina a una persona adulta mayor? Tratemos de responder esas 4 interrogantes. Muy bien, ¿estamos listos? Bueno, pues eso que hemos pensado de que la anterior, Adri, por favor. Eso que hemos dado respuesta, pues son en términos simples una representación. Y de esa representación, ya sea conceptual o esa imagen física, nos permite o nos facilita o nos impide interactuar en términos socialmente, pues estamos hablando de una representación social. Pero además, si hacemos otro ejercicio en nuestra memoria de corto o largo plazo, podemos identificar el grupo donde, o el lugar, o el motivo que contribuyó a construir esa representación social. En términos generales, una representación social, la siguiente vez, una representación social es un conocimiento de sentido común que comunica y produce comportamientos compartidos y sirve para orientar en ciertas situaciones. Y su respuesta, dicen, siempre se hace sobre un objeto o un fenómeno. En la lámina aparece una figura como sentido rural. Es decir, la información, las imágenes o el conocimiento que circula en los medios contribuye a que nosotros construyamos imágenes, ya sean físicas o conceptuales, de ese objeto de estudio. Y en esa construcción de esas imágenes está, desde luego, la edad, el sexo, el grupo social, el capital cultural, en general, la historia global o el curso de vida de la persona y del grupo social. Pues bien, y entonces simplemente recalcamos la información, las imágenes o el conocimiento que circula en los medios sobre algo contribuye a generar representaciones. Por lo regular, en primer lugar, las representaciones son perceptivas. Y una vez que se comparte ese significado de esa percepción y que contribuye a generar comportamientos o no, se está hablando de una representación social. Muy bien, entonces decimos entonces que la información que circula con las imágenes de conocimiento, la mayoría de los investigadores de las cuestiones de la vejez, pues atribuyen que estas representaciones sobre la vejez que permea algunos grupos se empezó a construir hace aproximadamente 200 años. Y entonces hace 40, aproximadamente, se empezó a desarrollar marcos conceptuales diferentes para empezar a construir un concepto más positivo sobre la vejez. La siguiente, Arely, por favor. Pero la siguiente, mire, la siguiente, recuperando un poco la fuente que nos habla Enrique hace un rato de la representación social, nos habla de una información. Haciendo un análisis de lo que circula en los medios, hay investigadores que han
identificado este tipo de información. Seguramente ustedes les han escuchado y tendrán otras. El doctor Ortiz Fajardo nos ha compartido algunas de ellas y él ha identificado más de 100. Nosotros en la presentación les compartimos algunas. Miren, está como vejete, decrépito, anciano, abuelo, vejestorio, Matusalén, veterano, maduro, senil, achacoso, longevo, vetusto, centenario, añoso. Seguramente les decía a ustedes, han identificado a estas, no les voy a leer todas, casi en su mayoría son con un tinte despectivo. Eso, como nos decía, es también una fuente de representación. Pero hay otra fuente que Abric en 2003 le llamó una zona muda. Es decir, eran todas aquellas situaciones que no se dicen, no se verbalizan, pero se comparten a partir de, por ejemplo, las imágenes. Les compartimos esta imagen que nos es muy significativa porque estábamos en un recorrido por Bellas Artes y es la pintura que se denomina El viejo en el columpio de Goya. Las personas a nuestro lado que la veían hicieron un comentario y decían, te lo dije, ya ves que los adultos mayores sí son como niños. Y de ahí que a veces nos sirve de ejemplo para dar un poco esta representación de ilustrarlos como niños o muy infantil sus conductas, ¿no? Son como niños. Vean otra imagen que también nos da un acercamiento a lo que pensamos sobre las personas adultas mayores y van generando ciertos estereotipos. En esta otra pintura, ¿no? Que se le ve como afligido, triste a esta persona adulta mayor. Pero también, si damos cuenta o hacemos una revisión, aún en las generaciones pequeñas o en los jóvenes, nos llama la atención, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Que en los cuentos la persona malvada o la bruja, ahora sí del cuento, se representa generalmente con este tinte de canosa, con arrugas, asemejando a una persona adulta mayor. Entonces eso es lo que le llama una zona muda, que no está dicho, no se verbaliza, ¿no? Pero está compartiendo algo, ¿no? Lo que pensamos, un estereotipo, o sacando un juicio hacia sentir algo sobre el grupo de personas adultas mayores, pero también una actitud, un comportamiento a este grupo, ¿no? Y a veces es sobre discriminación generalmente. Pero fíjense que el año pasado todos estuvimos por lo regular siguiendo las conferencias de prensa respecto al informe técnico diario del coronavirus. Y también aquí tenemos este tipo de imágenes que se estuvieron compartiendo alrededor de las personas adultas mayores. Miren, en una de estas vemos como actividad esencial se hacía referencia a la casa de adultos mayores. La imagen se ubica a una persona con un bastón solo y que va a un lugar, ¿no? Por otra parte, vean también el tipo de lo que se representa en alguna de estas páginas, ¿no? En los hombres, una persona calva y siempre con un dispositivo. En este caso, una mujer con unos anteojos, ¿no? Y abajo nuevamente vemos a la persona adulta mayor, las dos canosas, con lentes y hasta con cierto tipo de ropa, ¿no? Como abrigados, protegidos. Y también algo que nos ha llamado mucho la atención, esta imagen de verles solos, sin la interacción de otros grupos generacionales. Y bien, otro tipo de representación que hemos compartido, seguramente muchos de nosotros, están los chistes. Permítanme leerles el siguiente. Dice, 3 hermanas de 96, 94 y 92 años de edad vivían en su casa juntas. Una noche,
La de 96 años empieza a llenar la tina para darse un baño. Pone un pie dentro de la tina, hace una pausa y grita: ¿alguien sabe si me estaba metiendo a tomar un baño o estaba saliendo de bañarme? La hermana de 94 le responde: no sé, espera, subo a ver. Empieza a subir la escalera, hace una pausa y grita: ¿estaba yo subiendo las escaleras o las estaba bajando? Este, la hermana, la más joven, la de 92 años, estaba sentada en la cocina tomándose una taza de té y escuchando a sus hermanas mueve la cabeza y piensa: en verdad, espero nunca llegar a ser así de olvidadiza. Toca madera, toca 3 veces la mesa para que se le conceda ese deseo y luego le responde: ahí voy para ayudarla, solo déjenme ver quién está tocando la puerta. Y es un chiste que pareciera simpático, ¿no? Pero realmente el doctor Fajardo, quien hace estudios sobre viejismo, nos va compartiendo cómo estos van generando estereotipos, juicios, prejuicios y discriminación hacia las personas adultas. Y se les va viendo reflejada como enfermas, como con discapacidad, olvidadizas, ¿no? Desmemoriadas, intolerantes, ¿no? Y entonces vamos haciendo idea de este tipo de grupos de personas adultas mayores. Pero si bien otro tipo de representación está también en los conocimientos, como nos lo explica Enrique en esta lámina. Bueno, ya hemos revisado brevemente algunas fuentes de construcción de representaciones, ya vimos la información, las imágenes, y ahora nos toca ver los conocimientos. Cómo los conocimientos también contribuyen a conformar ciertas representaciones. Vean, este es un ejercicio del doctor Roberto Kahn, y que en la primera columna está la edad, y entonces, en función de la edad que va cumpliendo la persona, así es su expectativa de vida. Y entonces hace un ejercicio donde compara, si se cumplieran 60 años, ¿cuántos años tendría de expectativa de vida la persona? Entonces dice, viviría 21.4 años más. Pero dice, pero de estos 21.4, 15.3 los viviría con enfermedad, y 6.0 los vivirían con alguna incapacidad. Pero vean ustedes que también en términos de las mujeres, les dice, si alguien llega a vivir a los 60 años, puede tener una expectativa de vida de 22.8. Pero de esos 18.0 los vivirá con enfermedad y 8.7 con alguna incapacidad. Y así, entonces uno puede ir viendo la edad. Por ejemplo, uno ve la edad de 75 años, es decir, si alguien cumple 75 años, va a poder vivir 11.5 años. De esos, 9.5 los vivirá con enfermedad, y 5.1 con alguna incapacidad. Y así vemos también los 80, los 90, 100. Es decir, y presentamos este ejercicio porque también como el conocimiento parece, ¿no?, que la vejez contribuye o es sinónimo de enfermedad. Contra eso tratamos de construir una nueva forma de visualizar a las personas adultas mayores. ¿Verdad que sí, Karel, por favor? Y en ese sentido, hemos tratado con estos estudios de replantearnos el sentido de la palabra vejez, más allá de cómo se ha definido en la biología o en la demografía o en la cronología, sino realmente consideramos que es necesario comprenderlo a partir de la constelación de viejos o adultos mayores vitales, ¿no? Por ejemplo, ustedes
identificarán algunos de ellos, ¿no? Alex Lora, que tiene 68 años, Angélica María, que tiene 76 años, 89 años, Silvia Pinal, y López Tarso con 98 años. A lo que queremos, si bien no solamente los adultos mayores son de las revistas o de los espectáculos son vitales, sí queremos recuperar esta idea que hay diferentes tipos de vejeces, ¿no? Las personas adultas mayores hacen uso de las redes, bailan, hacen deporte, usan los recursos tecnológicos, son deportistas. Hay un libro de Patricia Kelly que habla y las denomina como las mujeronas, o bien el antropólogo Laureano Reyes que los define como son enteros, como robles, ¿no? Y les decía, nosotros estamos identificando estos porque es común que los lleguen a conocer, pero también cada uno de nosotros estamos seguros que convivimos día a día con personas adultas mayores saludables, extraordinarios y con un bienestar subjetivo. Y es ahí donde nosotros queremos recuperar y acercarnos con ellos. Estuvimos platicando para ver qué es cómo viven su vejez y qué hace extraordinario el vivir en la vejez, ¿no? Así que hemos platicado con ellos en sus lugares de trabajo, en la calle en algunas ocasiones, ¿no? En las diferentes actividades que van desarrollando, y nos permitió identificar algunos testimonios y algunas entrevistas que a partir del análisis con ellos fuimos identificando un patrón que van compartiendo y los va haciendo diferentes. Y ese es el patrón que queremos compartirles a ustedes, pero también es necesario compartirles de dónde surge considerarlos como un bienestar subjetivo. Y es aquí Bueno, donde tiene el marco. Bueno, en los últimos años, en las últimas décadas, ha aparecido suficiente literatura que está señalando que vivir una vejez saludable no es una utopía, sino es posible que sea una realidad. Otros estudios también han puesto en evidencia que las personas que consideran la etapa de la vejez como una etapa más de su vida, estudios longitudinales han puesto en evidencia que las personas viven en promedio 7.5 años más. Y así han aparecido diferentes reportes de investigación, de estudios longitudinales o estudios cortos que hacen eso. Pero yo quisiera centrarme ahorita en información que apareció en los años 70 y 80 del siglo pasado y que hablaba del modelo salutógeno de Aaron Antonovsky. Y ese modelo salutógeno se centra fundamentalmente en algo que se denomina los activos en salud. Fíjate bien, llamo la atención que hace de los activos en salud no se centra en las cuestiones de la enfermedad. Entonces dice, hay por lo menos 3 tipos de activos en salud: los activos personales, los activos familiares y los activos de salud comunitarios. Y esos activos de salud funcionan, ¿no?, como un factor protector para algunas cuestiones de eventualidad, incidentes, o cuando tienen los incidentes, salir adelante. Entonces el modelo reconoce que hay algunos recursos que le llama recursos generales de existencia, y entre algunos que menciona son el dinero, el conocimiento, experiencia, y otros más que aparecen aquí en la larga. Dice muy bien, si alguien dispone de suficiente de estos recursos, pues es posible que algunas de las situaciones de adversidad las pueda resolver con cierta facilidad. Pero no es tan importante, disponer de los recursos de la existencia como el uso que podemos hacer de ellos. Y entonces dice, pero entonces hay un concepto también que contribuye a hacer un uso adecuado de los recursos generales de existencia. Y eso se le llama el sentido de coherencia.
Y el sentido de coherencia dice es que hay que tener tres elementos fundamentales: metas en la vida, saber cómo lograrlas y sentirse satisfecho con lo que estamos logrando. Y este modelo vino a ser muy importante en términos de promoción de la salud. Y sobre esos elementos hemos platicado. La siguiente anécdota, y nosotros indagamos con este supuesto que dice sentirse satisfecho con uno mismo tiende a incrementar la participación social y puede contribuir a la salud de las personas mayores. La siguiente, por favor. Y con este supuesto, platicábamos con las personas y recuperábamos los testimonios a partir de las entrevistas, y la conversación giraba sobre 3 preguntas clave. Y estas eran: ¿hay cosas de su vida por las que esté satisfecho? ¿Hay cosas de su vida que si pudiera cambiar lo haría? ¿Qué cosas considera que han contribuido a las condiciones físicas, mentales y sociales que se encuentran usted ahora? Y esto nos permitió identificar cosas en común y cosas diferentes en ellos. Por ejemplo, este patrón de bienestar subjetivo que a continuación les comenta Enrique. Sí, bueno, nosotros quizá hasta el momento pues hemos identificado estos 5 elementos recuperados de los testimonios de las personas. ¿Qué les hace sentir feliz, contentos, satisfechos con su vida? Desempeñar múltiples roles. Tener un compromiso social con la familia, con los amigos. Sentido de control sobre las cosas que realizan. Y los incidentes que han tenido en su vida que sirvan como motivadores de la vida, ¿no? Pero además, y a mí me parece que es el elemento innovador de esta investigación, por lo menos de los datos que llevamos hasta el momento, es que todas las personas con las que hemos conversado, de diferentes condiciones socioeconómicas, diferentes condiciones laborales, es que algo que contribuye a su bienestar es que crean en algo. Lo que ellos sean, algo chiquito o algo grandote, pero creer en algo es un elemento que contribuye al bienestar objetivo. La siguiente, por favor. De tal manera que, mire, tenemos un gran listado de cuestiones, de dichos que hemos recuperado al respecto de la misma vejez de las personas. Y entonces, por ejemplo, el primer dicho es de un entrevistado de 90 años y que estaba muy orgulloso de las condiciones de vida que había logrado y que estaba logrando en su momento, y la buena relación que tenía con su entorno y con sus familiares, de tal manera que decía este dicho como en términos de frase. Vean ustedes que este es un dicho popular, pero él lo convierte como en términos de reto. Entonces me decía: como te veo, me vi. Como ves, quién sabe si llegues. Poniéndome el reto, ¿no?, de poder llegar ahí. Pero miren, otro de los dichos que están en la vejez se refiere al aprendizaje en la vida. Entonces, si hay un momento en que tenemos que aprender y tenemos que seguir indicaciones y aprender de los demás. Y hay otro momento en esta vida que podemos hacer algo respecto de esos aprendizajes. Entonces decía, cuando eres yunque, aguanta. Y cuando eres martillo, pega. Y eso significaba también que el curso de vida es fundamental en términos de la transición, punto de quiebre, pero siempre al final hay un evento que les hace muy contento. Otro por el contrario, decía que en su vida había tenido suficientes hijos y que en su modesto trabajo a todos les había permitido solventar una carrera, y que ahora todos los hijos ya estaban por su lado con sus familias y que nadie ya lo tomaba en cuenta. Y por su trabajo era confidente de varios médicos, porque parte de su trabajo era cerca de las instituciones de salud. Y entonces
como eran los médicos su confidente, pues se le quedó a él muy grabado lo que le contestó un médico. Le dijo, el azúcar y el endejo no se quita. Pero otro, mira, algo que nos parece a nosotros tan sencillo y que a veces no lo llevamos a cabo. Cuando le preguntamos a alguien, ¿qué es lo que cree usted que haya contribuido a las condiciones en las que se encuentra ahorita? Entonces simplemente nos dijo, le di la vuelta, es decir, no se confrontó con las personas negativas. Y así encontramos más dichos. Cuando joven me dijeron que había que competir. Cuando viejo ocurre lo mismo. Oiga usted, eso no se vale. Pero además también recuperamos, me pasa la siguiente, Arely. También recuperamos recetas. Eh, eh, tenemos muchas recetas de parte de nuestros entrevistados. Entonces le decíamos, ¿a qué cree que se debe que esté las condiciones en las que está? Vean ustedes aquí, es una larga lista, solamente aquí presentamos algo. Dice, ¿a qué? Tomó un jugo de limón en ayunas. Tengo los puntos suspensivos porque dice todas las mañanas. Baño con agua fría, también todos los días. Hacer estiramientos físicos, pongo puntos suspensivos, al menos 10 minutos. Y cuando se puede, 20 minutos. Nadar, tener pasatiempos, buenas relaciones con los otros y claro, mencionan también la alimentación, la familia, soñar despierto, tener esperanza y otras más. Pero estas son bien las recetas que nos están diciendo. ¿Difíciles de adoptar? No, ninguna. Pásame a la siguiente. Aquí está un poco desglosado el patrón que nosotros hemos comentado. Ser papá, ser abuelo, pintor, escritor, hacer manualidades, ser deportista, hacer estiramientos, tener pasatiempos, son lo que se refieren ellos a múltiples roles. Tener compromiso social con amigos, con amigas, con vecinos, con la comunidad, con la familia, es tener compromiso social, ¿no? A las cosas. En las buenas, en las malas, en lo que hice, en lo que dejé de hacer, todo me sirvió para controlar mi vida. Y dicen, nadie de los entrevistados tuvo una vida sin sobresaltos o adversidades. De tal manera que su vida fue siempre como un arcoíris. Tuvo el color negro, las tonalidades de crisis, amarillo, verde, pero los incidentes de vida fue un amortiguador o regulador de su vida. Y lo otro que le decía, creer en algo chiquito, algo grande, pero que es en un esquema filosófico. La siguiente, por favor. Y entonces usted, vaya, sí, usted que nos ve y escucha, ¿cuáles características de este patrón tiene? ¿Cuál le falta? ¿Cuál puede construir? ¿Qué espera? Empieza ya, porque suponemos que el desarrollo de la persona es intencional y todo lo que tenemos que hacer es un propósito de vida o una longevidad saludable. Pásame la siguiente, por favor. Y en el reciente Congreso Latinoamericano y Caribeño de Geriatría en 2019, en el que asistimos, escuchamos que en general se manejaba. No se trata nada más de tener más edad, sino vivir debe ser un canto a la vida. Y nosotros agregamos, no a la mirada catastrófica basada en la infelicidad y anomalía del envejecimiento y la vejez. Hay que reconocer los aspectos positivos y reforzar las condiciones de bienestar en la vejez. Aquí en la parte inferior están nuestros correos electrónicos por si alguna persona que nos está quiere intercambiar con nosotros algún tipo de dato o experiencia, pues estamos a la orden para lo que sea necesario. Muchas gracias y eso es todo lo que podemos comentar por el momento. Gracias. Muchas gracias a la doctora Arely y al doctor Enrique. Y bueno, antes de entrar a la ronda de preguntas y respuestas, vamos a hacer una pausa para la salud de 5 minutos a cargo de José Ramón Cortés Martínez del SAISUB
quienes les invitamos a participar desde sus casas. Y bueno, si nos pueden apoyar dejando de compartir. Ah, perfecto, gracias, doctora. Vamos a darle la oportunidad a Ronnie. Muchísimas gracias. Y ahorita en un momento regresamos. Vayan pensando en las preguntas que le van a hacer al doctor Enrique y a la doctora Areli. Adelante, Ronnie. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Para no salirme de esta bonita temática que estaba escuchando, quisiera compartirles, más allá de activarnos en este momento, quisiera compartirles un poquito de información acerca de la actividad física y ejercicio físico, que no es lo mismo en las poblaciones mayores. Yo soy nutriólogo y soy preparador físico, y en mi consulta particular tengo este tipo de interacción. Así que presten atención a lo que les voy a decir. Algo que pasa y que es muy común en la población mayor es que de repente se presenta lo que se le llama fragilidad. De repente hay personas con osteopenia, hay personas con osteoporosis, o sea, huesos frágiles, huesos que ya están porosos. Bien, fíjense que para tener huesos fuertes no solamente es necesario tener una dieta adecuada, no solamente es necesario a lo mejor suplementar con calcio, suplementar con vitamina D, la exposición al sol. Para que un hueso se pueda fortalecer, necesita de lo que se llaman fuerzas mecánicas. ¿Qué son las fuerzas mecánicas? Bien, las fuerzas mecánicas son aquellas que se dan derivada de la actividad física o el ejercicio físico. Podemos dividir en dos a las fuerzas mecánicas. Están lo que llamamos las cargas externas. Las cargas externas son aquellas derivadas de cuando nosotros saltamos, de cuando nosotros estamos bailando. ¿Por qué? Porque generamos este efecto vibratorio a lo largo de los huesos largos. Este efecto vibratorio a lo largo de los huesos largos lo que hace es estimular a que el hueso se tenga que fortalecer. Bien, y las cargas internas, ¿sale? Que serían las otras, son las derivadas de realizar ejercicio de fuerza, ¿sale? Levantar el propio peso corporal, levantar alguna mancuerna, mover algún peso, ¿sale? Algo que tenga que ver con la contracción muscular. Para que un hueso se pueda fortalecer, entonces, repito, no solo es necesario llenarnos de calcio, necesitamos que el hueso necesite un motivo para poder utilizar el calcio. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, les voy a pasar unos tips de qué podemos hacer cuando tenemos de repente esta población que a lo mejor necesita andar con andadera, que a lo mejor ha perdido un poquito el equilibrio, ¿sale? Les voy a pasar unos tips para que ellos puedan tener esta exposición, tanto a las cargas externas como a las cargas internas. Entonces, déjenme mover mi cámara. Voy a iniciar con lo que llamaríamos cargas externas. Podemos utilizar una silla, suponiendo que el adulto mayor no pueda estar de pie, ¿sale? Lo vamos a sentar y lo que le vamos a pedir es que empiece a dar pequeños golpeteos en el piso, ¿sale? Estos golpeteos en el piso lo que va a hacer es generar el efecto vibratorio como si estuviéramos simulando estar corriendo o saltando. Ahora, que si me dicen, ¿sabes qué? Es que hay una rodilla que la tiene mal. Bueno, pues podemos utilizar la pierna que no tiene ningún problema. Ahora, si el adulto mayor se puede parar, lo que podemos hacer es, lo ponemos de pie, sale, que se agarre de alguna superficie y entonces empieza a marchar y empieza a generar efectos vibratorios. Me agarro de algo para evitar alguna caída y empiezo a generar estos efectos vibratorios. ¿Sale? Otra manera de generar cargas externas es que le podemos pedir que con las manos y con los puños, en las caderas, en la cresta ilíaca, que es un hueso fuerte, le pedimos que se empiece a golpear. ¿Sale? Entonces, estamos generando efectos vibratorios que van a resultar, ¿sale? En un estímulo que el hueso va a tratar ahora sí de asimilar el calcio que a lo mejor nos estén suplementando en caso que tengamos un problema ya de hueso. Bien, esto es por el lado de las cargas externas. Ahora, ¿qué podemos hacer para las cargas internas, las derivadas de la contracción muscular? Va a ser necesario también una silla. La silla tiene que estar recargada a lo mejor en una superficie, ¿sale? Para que no se nos vaya a mover. Inclusive lo pueden hacer en la cama, en la sala,
Y lo que le vamos a pedir al adulto mayor es que se siente y que se pare. Puede a lo mejor estar una persona apoyando y entonces empezamos a generar contracciones musculares, ¿sale? Me paro y me siento, ¿sale? Eso por el lado de las cargas internas. Otra cosa que pueden hacer es nuevamente agarran la silla, se agarran de la silla, se agarran de la silla y lo que vamos a hacer es una elevación de talones. Me paro de puntitas y bajo, ¿sale? Me paro de puntitas y bajo. Y estamos generando cargas internas en las pantorrillas. Y para trabajar los brazos también de manera segura, espero que más o menos me vean, podemos utilizar una pared. Me recargo en la pared, alejo mis pies de la pared y lo que hago es simular como si hiciéramos una lagartija en el piso, pero en lugar del piso lo hago en la pared. Voy despacio hacia la pared y luego me empujo. Es importante que separemos las piernas para que tengamos una mejor base de sustento. Repito, pongo las manos en la pared y flexiono el codo y luego me empujo. Siempre tienen que ser movimientos controlados. Y bien, ya se acabaron mis 5 minutos, me pasé, disculpen, pero esto se vuelve muy importante en personas adultas mayores que han perdido a lo mejor tejido óseo. ¿Sale? Entonces espero que lo puedan poner en práctica, que me hayan entendido y que les funcione. Que tengan bonita tarde. Muchísimas gracias, Ronnie, por tus tips. Y bueno, damos inicio a las preguntas y respuestas. Agradecemos nuevamente al SAESUB por su apoyo para realizar esta pausa para la salud. Y bueno, quienes estuvieron siguiendo los ejercicios de Ronnie, espero que los pongan en práctica. Tenemos algunos comentarios que me acaba de hacer, que me acaban de pasar de Gladys desde el Facebook. Me comenta que hay comentarios de María del Carmen Rivas Castellanos. Y muy buen trabajo, compañeros. Felicidades. Un saludote, María del Carmen. Tenía rato que no te veíamos, pero nos da mucho gusto que se encuentre con nosotros. Edith Rodríguez Romero, la maestra Edith, buenas tardes. Comenta que se ve en el espejo respecto a la sección de imaginar adultos mayores. Tenemos también a José Guadalupe García González. Un gusto verlos y escucharlos. Tenemos también la felicitación, perdón, de tenemos un comentario de María de Lourdes Reyes, de aquí de la sala de tardes de ciencia, y dice, buena exposición, Enrique. Si tuvieran algún otro comentario que nos quisieran o que quisieran hacerle directamente a la doctora Arel y al doctor Enrique, pueden levantar su mano y con mucho gusto les habilitamos el micrófono. Y de igual manera, si tienen alguna pregunta en el Facebook, nos la pudieran hacer llegar y con mucho gusto se las vamos a mandar, o se la vamos a decir a nuestros ponentes de hoy. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Alguien que esté en la sala, ya pueden habilitar su micrófono directamente, pueden levantar la mano con mucho gusto o pueden escribirnos por el chat. No sé si quisieran decir algo ustedes, Enrique, doctor Areli. Tenemos aquí un comentario en la sala. Vamos a preguntarle, a ver, Güeyes, ¿quisieras habilitar tu micrófono para que pudieras contarnos tu pregunta? Gracias, muy buenas tardes. Espero no haya interferencia por acá con mi equipo. No, Pero sí. bueno, daba mi felicitación y agradecimiento a los ponentes y también a la participación de Ronnie muy pertinente en esta tarde. Y para los compañeros, mi pregunta era si en la investigación que han realizado o la que han revisado figura en alguna de estas partes la contribución que representa para la construcción del bienestar subjetivo el hecho de contar con garantías de atención a la salud mediante servicios públicos, gratuitos, accesibles, o incluso la contribución de la política pública reciente acerca de beneficios económicos cada cierto tiempo. Sé que su trabajo inició ya hace algún tiempo y posiblemente la política pública reciente pues no se haya alcanzado a vislumbrar, pero me pareció interesante hacer esta pregunta ahora.
quizá no aplique necesariamente para su investigación, pero sí tal vez para la revisión que han hecho sobre investigaciones al respecto en otros contextos. Nuevamente, gracias por la presentación y por el uso de la voz. Buenas tardes. Adelante. Adelante, Areli. No te oigo. Me parece que lo que menciona Argüelles es importante en el sentido de, si bien este tipo de políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, para el caso de las personas adultas mayores, en el 2002 se elaboró la ley de las personas adultas mayores. En este marco del sexenio que está desarrollándose, ¿no? Está el beneficio de una beca, ¿no? Y que seguramente es a lo que entiendo hace referencia, ¿no? Realmente sí lo mencionan, pero no es como algo que lo está determinando realmente posiblemente por el tiempo. Lo que sí a mí me gustaría mencionar es cómo las redes de la familia son las que vienen a sostener este apoyo en cuestión de seguridad social o de salud de las personas adultas mayores, ¿no? Como la red de la familia que tiene que salir a apoyar o a desarrollar esta función que tendría que hacer el Estado, ¿no? Entonces, a dar esta garantía de salud, ¿no? Me parece que la familia está en ellas haciendo un esfuerzo. Por eso es, cuando lo veíamos en las imágenes, el identificarlos solos en estos grupos, no todas las personas o no todas las vejeces viven solas, ¿no? Entonces, eso sí era lo que me gustaría comentar, cómo es el que viene a apoyar es la familia, ¿no? Realmente el asunto de esta política, no en todas las personas que nosotros habíamos platicado, es un asunto que refieran o que expresen en sus testimonios. Sí, realmente las narrativas que hemos analizado, no aparece expresamente que ellos nos digan en concreto la política de salud o la política económica o la política social, pero sí hacen referencia en general, ¿no? Sin ser preciso, de que hay condiciones de este tipo que tienen que ver con su condición de vida actual. De tal manera, sin ser de esa manera preciso, sí hacen referencia en sus narrativas de que hay, que si tuvieran otro tipo de beneficios del sistema, ¿no? Que se los hubiera apoyado en otros tiempos de manera más decisiva para tener sus cosas en términos productivos, desde luego que fueran más felices. Y luego nos platicaron, ¿no? Que en algunas cosas las eventualidades de salud que tienen y que les implica gastos extraordinarios por diversas situaciones, principalmente porque la tendencia a buscar este tipo de atención. El modelo en general pues, nos está diciendo que efectivamente, ya lo comentábamos, el que tener ciertos recursos como esos tipos de indicadores contribuye al bienestar colectivo, pero no lo es todo, sino la forma es lo que la persona hace, la forma en que hace uso de ellos. Quizás más adelante iremos completando datos, ¿no? Que provienen de otras fuentes y que quizá para hacer alguna inferencia ya no directamente de las personas y sino otro tipo de datos. Hasta ahora presentamos lo que las personas nos han narrado. Y entonces en ese sentido, pues nos encontramos hasta este momento consignas tan precisas como esas, de ese tipo. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, doctor. Perdón, estaba apagado. Tenemos también un comentario desde el Facebook de Edith Rodríguez. Dice, buenas tardes, muchas gracias a las y los conferencistas y a Ronnie. Tenemos también otro comentario desde aquí de la sala de tardes.
de Lourdes Mota. No sé si quisieras habilitar tu micrófono, Lourdes, para que podamos escuchar tu duda, más que nada. Claro que sí. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, felicidades, doctor Enrique, doctora Areli, por esta plática que nos permiten tener. Y bueno, mi pregunta va respecto a si estas diferencias socioeconómicas que tiene este grupo de personas con las que ustedes trabajaron, tiene que ver con cómo se ven ellos en la vejez. ¿En qué sentido, Lourdes? Si hay algunas diferencias socioeconómicas que permitan visualizar que en la vejez se ven muy bien, ¿sí? Porque han logrado, tienen éxitos, ¿no? Han logrado sus metas, como lo comentaron, porque teniendo metas con propósitos y llegar a ello, bueno, da una identificación de una buena vejez, de sentirse activo, ¿no? Pero, ¿qué pasa en los grupos socioeconómicos en este aspecto? ¿Cómo se logran percibir? Bueno, ahorita no hemos encontrado eh, grandes diferencias en el sentido de experimentar el bienestar subjetivo. Es decir, las metas chiquitas o las metas grandotas, o se tenga mucho dinero, o se tenga muchas ocupaciones o poquitas, a las personas les hace sentir bien lo que están haciendo. No importa la actividad, así por ejemplo, un médico se puede sentir muy importante por lo que está haciendo, pero también la señora que está vendiendo comida, ¿no? Y que con esa venta de comida se logra sacar a sus hijas adelante, etc. Entonces, lo que yo digo es que cada una de las personas interpreta, ¿no?, su bienestar subjetivo. Por ejemplo, este, hay personas que entrevistamos que han tenido reconocimientos académicos, económicos, etcétera, por cuán logrado, pero sin embargo, lo que les hace sentir bien no es eso, sino la buena relación que tienen con nosotros, lo que los hace sentir bien. Y ese es el chiste del bienestar subjetivo, que tiene dos componentes por lo regular, un componente afectivo, que tiene que ver con las emociones, y un componente cognitivo, que tiene que ver el cómo te ves al respecto de esas cosas. Ese es el cuento del bienestar subjetivo, y eso es lo que tratamos nosotros de identificarlos. Ok, doctor Enrique, muchas gracias. Muchas felicidades nuevamente. No, gracias a ti. Muchas gracias por su intervención, Lourdes. Tenemos también otro comentario desde el Facebook de Yael. Gracias, la charla me ha invitado a reflexionar sobre lo que espero de mi vejez e identificar formas de construir una vejez saludable. Me parece que ese es uno de los motivos o de nuestras inquietudes de compartir estos temas, ¿no? El tema del envejecimiento y la vejez no es un asunto de aquella persona que acaba de cumplir 60 años, tampoco no es de aquel que tiene 70 ni 80 años. El asunto es un compromiso que tenemos que estar promoviendo en todas nuestras generaciones, ¿no? Y ese es como uno de los llamados, ¿no? Que no, el escucharlo, ¿no? Me parece que es como misión cumplida, porque es como la intención de ir fortaleciendo cómo quiero vivir mi proceso de envejecimiento y cómo quiero vivir mi vejez, ¿no? Entonces, esa es como la oportunidad que ustedes nos hacen al dar este espacio, ¿no? Ir sensibilizando y ir fortaleciendo que hay diferentes matices de vejez y que no se construye a partir de los 60 años, ¿no? Sino que es importante construirla día a día y qué mejor teniendo estos referentes de gente que la está viviendo y que está viviendo desde su perspectiva con cierto bienestar y que nos pueda servir a otras generaciones a retomar esto. Muchas gracias. Por eso algunas de las imágenes que presentamos al principio
decíamos, esa fuente de representación social, presentarlas a nosotros solos. Es decir, el reto que tenemos ahora, además de lograr una vejez saludable, es una relación intergeneracional. Es decir, estamos superando la mirada negativa y catastrófica sobre la vejez, pero ahora tenemos el reto de trabajar en términos intergeneracionales. ¿Qué quiere decir? Un poco que el adulto no debe estar como gueto, solito los adultos mayores. No, los adultos deben de tener una relación con los otros grupos de edad. Y bueno, sí, efectivamente, cuando uno le platica con los estudiantes, porque damos clases en licenciatura, y les preguntamos qué son para ustedes una persona mayor, y entonces nos dicen que alguien mayor es de 40 años, nos dicen. No, y cuando les platicamos que la expectativa de vida puede ser de 75 años, dicen, no, yo no quiero vivir hasta 75 años. Entonces hay que hacer un trabajo para que, ¿qué tipo de vejez estás esperando? Mientras más temprano empieces en tu proceso de envejecimiento, a construir esa vejez saludable, activa, alternativa, sería mucho más importante, porque imaginemos, ¿no? Dentro de algunos años, una sociedad, ya repito lo que dije el dato hace rato, una sociedad donde mayoritariamente estén los adultos mayores, más que la población menor de 15 años. Imagina usted, si no hay una sana convivencia entre esos grupos y la cuestión del envejecimiento, ¿qué pasaría en términos de los grupos sociales? Entonces, bueno, efectivamente el motivo de esta plática es que las personas que están en la vejez hay que construir un propósito de vida para una longevidad saludable, como muchos que presentamos, y muchos adultos, personas mayores extraordinarias que han rodeado nuestra vida. Pero también los que están en proceso de envejecimiento, que quieren hacer cuando estén en personas adultas. ¿Verdad, doctora Edith? Claro, ya estoy aquí. Bueno, bien. yo tengo familia longeva, ya sabes que todavía viven Sí. uno de mis tíos y una de mis tías. Sí, todavía. Entonces, ya en un mes cumplo los 80, ya voy a pasar a la cuarta. Por eso te digo, la representación tuya de la vejez es una vejez saludable. Claro, sí, Y eso no quiere decir que no tenga unas adversidades. Uno tiene adversidades, pero el chiste es poder sobreponerse a esas adversidades que tenemos, ¿no? claro. Como todas las narrativas que recuperamos, todos, sin excepción, han atravesado situaciones a veces en su vida. Pero algún motivo, entre ellos el bienestar subjetivo, los ha hecho salir adelante a pesar de esas adversidades. Entonces, pues es lo que podemos decir, Rodrigo, y pues muchas gracias por tu amable invitación. Gracias al equipo de producción que nos orientó sobre qué tipo de charlas y datos podíamos presentar, y muy amable de parte de nosotros. Arely. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación, por el espacio y por el acompañamiento en estos días, ¿no? Me parece que es un espacio que tenemos que seguir potencializando para compartir a la población, ¿no? Para ir construyendo diferentes temas, pero en el punto que a nosotros nos interesa, hacia un envejecimiento y una vejez saludable para todas nuestras generaciones. Y por ejemplo, a María Lourdes Reyes, que nos está viendo, espero que todavía estás por ahí, María Lourdes. Sí, no, ahí está todavía. Ahí está todavía. Bueno, Sí. ella coordina un grupo de manera internacional que se denomina Iberoamérica en Movimiento, y que trabaja con personas de 60 años y más. Y entonces ella puede platicar de la red que existe en toda Latinoamérica, por lo menos, ¿no? De gente entusiasta y que está trabajando a pesar de las adversidades en la situación de una vejez saludable. Entonces, Rodrigo, yo simplemente quiero decirle al equipo de producción que tener ese tema en un programa universitario habla muy bien, ¿no? Porque podemos difundir
el mensaje a toda la sociedad de que tenemos que hacer una sociedad mejor organizada, con mejor interacción social y con el respeto a los derechos humanos de todos. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. No encontraba el micrófono. Rodrigo, ahí estás. Acabo de Sí, sacar un comercial de tu grupo. Entonces, sí, muchas gracias. qué bueno que nos acompañaste, Lourdes. Sí, muchas gracias. Voy a dejar así la cámara porque estoy en un equipo que no es mío, entonces no quiero cometer el error y me vaya a salir, porque me agarró la cita en otro lugar, entonces pedí una computadora prestada, pero me da mucho gusto ver que pues más organizaciones y más personal se sume pues a la atención en todos los ámbitos, ¿no? En este caso desde la academia, en el caso de Enrique y la doctora, porque sabemos de que finalmente pues todos vamos para allá, como bien lo decía en una pequeña frase que ocupó Enrique, ¿no? Como te ves, me vi, como me veo, te verás, pero decimos que la vejez no es solamente una meta, sino también es un regalo el que no todos van a poder disfrutar, por lo que implica que si no tenemos esa cultura del envejecimiento, que si no viene desde épocas tempranas, cuando habla de intergeneracionalidad, pues quién sabe en qué condiciones lleguemos en caso que lleguemos. Entonces, el día de hoy se me hace súper importante porque el día de hoy sabemos que en el marco ¿no? del Día Internacional sobre la toma de conciencia del maltrato en contra del abuso y maltrato a las personas mayores, hablando de lo que menciona Enrique, que es esta parte de salud mental, ¿no? Se nos olvida de pronto que la salud es tridimensional, biopsicosocial, y muchas veces ahorita en épocas de pandemia como que nos enfocamos mucho al no habernos contagiado, pero olvidamos esa otra parte espiritual o esa salud que no se nota y que de pronto puede ser que repercuta más anímicamente y por lo tanto que nos vuelva propensos a adquirir una enfermedad biológica. Entonces, ahorita, por ejemplo, se vio mucho por la situación de la pandemia, en aras de cuidar a las personas mayores, que no salieran, por ejemplo, pues sí se estuvo presentando varios microedadismos o micro manifestaciones de discriminación, porque sabíamos que en algunos lugares, por ejemplo, se les prohibía el acceso de lugares tan básicos como eran los supermercados, que dicen en el caso de la gente que vive sola, como también mencionaban ustedes, ¿no? Que hay diferentes tipos de vejeces, pues que si no tenían una red social familiar o en su propio vecindario, pues iban a sufrir para batallar con la adquisición de sus bienes de consumo básico, ¿no? Entonces, nosotros en el comercialito y que nos hizo favor Enrique de mencionar, nuestra organización trabaja en red a nivel internacional y pues efectivamente a través de este voluntariado internacional con la sociedad civil organizada hemos hecho algunas cosas desde hace ya más de 5 años. Entonces, esta situación de pandemia para nosotros fue realmente una área de oportunidad porque pues, hemos hecho virtual y hemos hecho muchas cosas, se han sumado muchas organizaciones, muchos profesionistas, pero también la sociedad civil. Y eso a nosotros nos da mucho gusto porque vemos que cada vez más, no solamente los adultos mayores se involucran en los temas de envejecimiento, sino también otras edades. Yo creo que esa parte intergeneracional que también mencionaban por ahí es básica porque eso es lo que nos va a hacer conocer a la otra generación, a las otras generaciones y va a crear yo creo que un ambiente más sano o como el eslogan que manejamos, ¿no? A nivel internacional de una sociedad para todas las edades. Pues muchas felicidades y muy buena propuesta. Buenas tardes. Adiós, Lourdes, gracias. Tenemos otro comentario desde el Facebook. Dice, muchas gracias por compartir este trabajo. Me queda para la reflexión la frase, envejecer no es solo cumplir años, sino un canto a la vida. Y tenemos otro comentario de Gladys. Dice, excelente charla, me hizo reflexionar todos estos días que hemos estado trabajando con los previos. Ya la esperaba. La publicación también está muy interesante y pondré la liga en el Facebook. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues no sé si tienen alguna reflexión, algún comentario, para que podamos hacer el cierre de la charla. No, adelante, Rodrigo.
Bueno, pues entonces, a nombre de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, la Academia Mexicana de Ciencias, a nuestros colaboradores de difusión cultural, la comunicación universitaria, al SAISUB, Oliva Multimedios, a RTV, al doctor Enrique, a la doctora Areli, quienes estuvieron con nosotros la tarde de hoy, les agradecemos habernos acompañado en esta charla. Les esperamos el día martes 22 de junio a la charla San Juan de Ulúa, Orígenes Geológicos e Históricos, que nos compartirá el doctor Ben Morante López del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana por este mismo enlace en punto de las 5 de la tarde. Les esperamos y que tengan excelente tarde. Hasta luego.